¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Les habla Mario. Vamos a continuar con el curso Sistema de Ventas desarrollado en Visual Studio 2012 SQL Server 2008 para Windows Forms. En el video anterior hemos diseñado la base de datos, hemos creado todas las tablas y sus relaciones y lo próximo es ir al Visual Studio y armar esta estructura de carpetas en nuestro proyecto de Windows Forms. Tenemos que crear un directorio de datos en donde vamos a tener las clases que se van a conectar a la base de datos y van a ejecutar Store Procedures para inserción, obtención de datos y actualización, como así también de eliminación. También tenemos que crear una carpeta de entidades donde van a estar todas las clases de nuestro sistema, como ser clientes, producto, venta, detalles de producto y usuarios. Y por último tendremos una carpeta de presentación en donde van a estar todos nuestros formularios de nuestra aplicación. Podemos en el futuro agregar algunas que otras carpetas más, como por ejemplo reportes y imágenes y recursos del sistema. Así que ahora vamos al Visual Studio y creemos nuestro proyecto. Entonces vamos a New Project y elegimos Visual C Sharp, Windows, Windows Form y vamos a poner un nombre a nuestro aplicativo. En este caso lo voy a llamar Sistema Ventas. Vamos a poner OK y tenemos nuestro proyecto creado con un formulario por defecto que es el Form 1. Muy bien, nosotros necesitamos crear las carpetas mencionadas. Vamos a poner primeramente la carpeta datos. Vamos a agregar otra carpeta que se va a llamar presentación. Y vamos a crear otra carpeta que se va a llamar entidades. Muy bien, ahí tenemos nuestras tres carpetas. Lo próximo es crear un nuevo archivo, un nuevo formulario dentro de presentación, ser un nuevo ítem. Vamos a crear un Windows Form aquí y lo vamos a llamar FRM Cliente, donde vamos a hacer el mantenimiento de nuestra primera tabla que va a ser cliente. Entonces aceptamos y tenemos nuestro formulario de FRM Cliente. Entonces este FRM Cliente vamos a agregarle algunas propiedades. Bueno, hacemos Properties. Dentro de Properties buscamos la opción Text y ponemos mantenimiento de clientes. Es el título que se pone en el formulario. Luego vamos a ponerles unas propiedades, por ejemplo, del fondo, background color. Y le vamos a poner el blanco. Ahora vamos a agregar un contenedor Growbox. Vamos a ponerle un título acorde, el text, y lo vamos a llamar listado de clientes. Le vamos a poner también algunas propiedades. Y vamos a agregar una grilla.
que en este caso va a ser un Data Grid View. Lo vamos a dibujar así. Vamos a ponerle algunas propiedades, por ejemplo el nombre. Le vamos a poner DGB de Data Grid View, clientes. Y también le vamos a poner la opción Selected Selection Mode, le vamos a poner Full Row Select. Y también le vamos a poner que el usuario no pueda agregar filas. Lo próximo que vamos a agregar es las opciones de filtrado de esta grilla, es decir, vamos a poder buscar ciertos registros. Entonces vamos a poner un combo box en la parte superior. Tenemos aquí un combo box. Y también vamos a poner un text box. Así. Bien, vamos a cambiarle las propiedades al text box, al combo box primero. Vamos por el nombre. Combo box, CMB, buscar, y el text box, txt buscar. El combo box le vamos a poner opciones, ítems. Entonces vamos a la colección. Aquí vamos a buscar por nombre, por DNI, por apellido, por DNI y por teléfono. También por domicilio. Ponemos aceptar. Y cuando no se encuentre información en nuestra base de datos, tenemos que mostrar un label, un mensajito indicando que no existen datos. Entonces buscamos label y lo ponemos en el centro de nuestra grilla y vamos a poner no se encontraron datos. Le vamos a poner un nombre a este label porque va a ser necesario ocultarlo y mostrarlo por código. Entonces vamos a poner lbl datos no encontrados. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es llenar esta grilla con información obtenida desde nuestra base de datos. Entonces vamos a la carpeta de datos y aquí vamos a agregar un nuevo ítem, una nueva clase que le vamos a llamar fclientes. fcliente. Esta clase va a tener todos los métodos de obtener toda la información de cliente de la tabla, insertar el cliente, modificar y eliminar cliente. Entonces vamos a definirlo como public y tenemos nuestra clase creada. Y lo próximo es conectarnos a la base de datos. Muy bien, para conectarnos a la base de datos vamos a hacer uso de una clase genérica que se llama fdbhelper, que lo que tenemos que hacer es agregarlo a nuestro proyecto de Visual Studio. Entonces lo agregamos dentro de datos. Y esta es nuestra clase que va a hacer toda la conexión y va a ejecutar métodos
que nosotros les indiquemos. Esta clase se la voy a compartir con este video, así que no se preocupen, ustedes simplemente presten atención en ver cómo se utiliza esta clase y van a ver que es muy sencilla. Entonces, en la parte final de esta clase tengo un método comentado que es básicamente cómo se la usa. Entonces, descomentamos esto, incluimos todas las using necesarias. Esto es F, esto es F. Hacemos uso de eso. De esta forma estamos utilizando nuestra clase FDBHelper. Entonces vamos a modificar este método, en realidad por uno que nosotros queramos, getAll. Primeramente vamos a traer todos los elementos de la tabla cliente con este método. Lo definimos como estático al método para que donde queramos utilizar este método simplemente pongamos el nombre de la clase y accedamos al método sin ser necesario instanciar esta clase para usar este método. Entonces, para traer todos los registros de la tabla de cliente, simplemente no necesitamos mandarle ningún parámetro. Entonces esto va vacío y acá tenemos que poner el nombre de nuestro store procedure. Como regla general vamos a utilizar un prefijo como USP para indicar que es un user store procedure y luego sigue la carpeta en donde se encuentra la clase que está haciendo esta invocación y luego sigue la clase en sí, que es la que ejecuta el store procedure, que es fclient, y luego finalmente va el nombre del método getAll. Es lo que va a devolver este store procedure o lo que va a hacer. Si finalmente este es el nombre significativo para este store procedure, esto es significativo para nosotros, puesto que cuando veamos los store procedure vamos a saber cuáles son los formularios que están llamando este store procedure. Bien, entonces de esta forma ya tenemos nuestro getAll, traemos todos y lo devolvemos como dataset. Ahora vamos a la clase cliente, al formulario cliente, y con F7 vamos a la parte de C# de este formulario, y aquí vamos a declarar un atributo estático de tipo DataTable y le vamos a poner dt igual a new DataTable. Ahora, en el formulario load en la propiedad o en el evento load, para esto hacemos doble clic sobre el formulario o bien vamos al rayito. Una vez que nos paramos en el formulario, vamos al rayito y buscamos load, doble clic. Aquí es donde tenemos que cargar nuestro Data Grid View. Bien, aquí lo primero que tenemos que poner es un try catch, puesto que se puede producir un error y es necesario mostrarlo por pantalla. Entonces vamos a poner try, aprieto enter y se autocompleta. Esto se autocompleta porque yo tengo instalado el ReSharper. Si ustedes tienen el ReSharper, la programación en C# se hace un poco más amigable. El ReSharper lo que hace es autocompleta sentencias, te da sugerencias, en fin, te indica los errores donde tenemos advertencia. Por ejemplo, acá tenemos que estas using están siendo incluidas innecesariamente. Nosotros podemos limpiarla desde aquí y no va a haber ningún problema porque no se están usando en esta pantalla. Bien, entonces el ReSharper nos ayuda un poco en la codificación. Si lo tienen, instálelo. Muy bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es llamamos a nuestro
Ya vamos a nuestra clase fCliente. Fíjense que acá me sale una opción. Vamos a incluir este espacio de nombre porque nuestra clase F. Fíjense que tuve que incluir un espacio de nombre que es esto, porque nuestra clase fCliente se encuentra con ese espacio de nombres. Y nuestro frmClientes, F7, se encuentra dentro de presentación. Entonces están en distintos espacios de nombre. Es por eso que para usar una clase que está dentro de otro espacio de nombre es necesario incluir ese espacio de nombre con using. fcliente.getAll y ya tendríamos nuestro dataset. Esto devuelve un dataset. Entonces vamos a definir un dataset ds igual a esto. Ahora lo que vamos a hacer es, en nuestro dt estático de la clase, vamos a guardar todo lo que recuperemos. dt va a ser igual a ds.tables, la primera tabla. Entonces tenemos guardado nuestro dt en memoria. Ahora vamos a poner data grid view clientes.dataSource y vamos a asignarle dt. Bien, hasta aquí ya podríamos cargar en pantalla toda la información. Lo que tenemos que hacer es ir a la definición esta de getAll, go to declaration, acá, y deberíamos de crear este store procedure en nuestra base de datos. En el video anterior hemos creado la base de datos y lo hemos llamado dbventa. Entonces vamos a Programmability, Store Procedures, New Store Procedures. Entonces aquí vamos a crear, no va a tener parámetros, borramos esto, borramos todo esto y ponemos select todo from tbl cliente. Bien, no es recomendable poner select asterisco, es mejor siempre indicar qué campos estoy queriendo mostrar. Entonces vamos a poner select id, nombre, apellido, teléfono, DNI, bien, esos. Entonces vamos a poner ejecutar y tenemos nuestro store procedure creado. Ahora sí, el FDB helper va a ejecutar este store procedures y el FDB helper lo único que necesita es con una cadena de conexión, que nosotros le indiquemos la cadena de conexión. Si vamos a este método, go to declaration, y expandimos, aquí es donde recupera una cadena de conexión. Entonces, aquí estamos teniendo un error, puesto que la clase Configuration Manager, la librería Configuration Manager aún no ha sido referenciada a nuestro proyecto. Entonces vamos a referenciar el Configuration Manager de la siguiente forma. Reference, add reference, framework, y aquí buscamos system.configuration. System.configuration, ok. Entonces ya tenemos y nuestro ReSharper nos da la sugerencia. Ponemos esto. Muy bien, con esto estaríamos accediendo a nuestro app setting de nuestro archivo de configuración y obteniendo la cadena de conexión. Alguien podría poner directamente la cadena de conexión aquí, fija. Eso no es conveniente, puesto que en el futuro puede cambiar la base de datos y es necesario y va a ser necesario
volver a compilar la aplicación para que siga funcionando. Es por esto que este connection string tiene que ir en nuestro app config. Dentro de configuration vamos a crear una sección app settings. Vamos a incluirla y aquí va a ir nuestra cadena de conexión. Aquí es donde tenemos que agregar la llave de configuración para obtener la connection string. Entonces vamos a hacer add y vamos a poner key, que aquí es donde tenemos que indicar una key única que es la que estamos pidiendo aquí en esta clase. Entonces copiamos esto, pegamos aquí, ya tenemos la key. Ahora el value es nuestra cadena de conexión en sí. Esta cadena de conexión tiene que tener este formato. El nombre de su computadora, el servidor de donde está la base de datos, catalog initial catalog, que es la base de datos que vamos a utilizar. Nosotros lo hemos llamado DB venta. Eso es todo. Entonces volvamos a nuestro formulario y por el catch, es decir, si se produjo una excepción, vamos a ponerle un nombre y vamos a mostrar por pantalla messagebox.show. Y aquí vamos a mostrar x.message y también vamos a mostrar stack trace para que nos indique la línea exacta en la que se produjo la excepción. Muy bien, entonces esto podríamos probarlo. Antes de probarlo es necesario que cambiemos nuestro inicio, es decir, nuestro formulario que va a iniciar. Por defecto es form1 y eso está especificado en la clase por defecto que carga el sistema, y esta indica que es form1 la primera que va a arrancar. Nosotros tenemos que decirle que arranque frm cliente. Entonces vamos a nuestra clase program. Aquí pegamos frm cliente y aquí le decimos que incluya el espacio de nombres. Ahí está. Entonces ahora sí, si damos play, tenemos nuestro formulario y dice que no se encontraron datos, lo cual es cierto. Entonces vamos a nuestra base de datos y vamos a agregarle algunos registros a nuestra tabla clientes. Entonces vamos aquí, clientes, editamos las primeras 200 filas y vamos a agregar, por ejemplo, Martín Cornejo, dirección, Las Heras, teléfono y listo. Otro nombre, José Janútolo, Mosconi, teléfono. Muy bien, entonces ahí tendríamos creada dos registros. Entonces si vamos a nuestro proyecto, antes que nada es necesario que nuestro label de datos inexistentes sea ocultado en caso de que sí tengamos datos. Entonces vamos a poner acá un if, paréntesis, dt.rows .count. Si esto es mayor que 0, nuestro lbl datos no encontrados punto visible va a ser igual a falso. Cuando encontramos registro no es necesario mostrar este label.
Y por el else, sí, por el else sí lo vamos a mostrar. Copiamos, true. Ok, entonces ahora sí, vamos a probar nuevamente. Y tenemos nuestros dos primeros registros. Continuemos. Ahora lo que vamos a agregar es el formulario en la parte izquierda para poder hacer una inserción y una modificación de estos datos. Entonces vamos a poner stop. Vamos a nuestro formulario de clientes y vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí. Copiar esto lo vamos a eliminar porque no lo voy a ocupar en esta región. Acá tampoco, esto tampoco y esto tampoco. Entonces a esto lo voy a llamar datos de cliente. Y acá lo que voy a agregar son labels con escape. Ocultamos esta barra y textbox. Bien, vamos a ponerle una propiedad a esto. Ahí. Y esto, el label le vamos a poner de texto ID. Al textbox le vamos a poner un nombre. TXT ID. Y ahora lo que voy a hacer es selecciono ambos con control. Ahí seleccioné el label, control, selecciono y con control apretado voy a arrastrar y soltar. Nuevamente control, aprieto y suelto. Nuevamente. Por todos los campos que tengamos en la tabla, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá debería tener 1, 2, 3, 4, 5. Una vez más, control, aprieto y libero. Ok, entonces hice una réplica. Este ya tiene su ID. Este, obviamente, el ID hay que cambiarlo. Primeramente vamos a empezar por los labels. El label no importa el ID porque no lo voy a utilizar, pero sí el texto. Entonces esto sería nombre. Esto sería apellido. Apellidos. Acá también es con plural, nombres. Esto sería DNI. Esto sería domicilio. Y esto sería teléfono. Vamos a agregar también unos botones, parte inferior. Vamos a ponerle propiedades a los botones. Y este va a ser
Este va a ser el botón nuevo. Vamos a copiar con control. Vamos a soltar. Vamos a control. Vamos a soltar. Esto va a ser cancelar. Y esto va a ser guardar. Y en la parte inferior de la grilla vamos a poner un botón eliminar. Entonces, control. Este va a ser eliminar. Y lo importante es si esto tiene que tener un nombre. Esto sería btn nuevo. Btn guardar. Btn cancelar. Y esto va a ser un btn eliminar. Bien, para la eliminación lo que vamos a hacer es de los registros visibles, vamos a agregarle un checkbox en la parte izquierda de la grilla y poder seleccionar las cantidades las que nosotros deseemos eliminar. Es decir, no vamos a eliminar uno por uno la fila seleccionada, sino yo debería chequear tantas filas como quiera para eliminar. Ok, entonces vamos a agregar eso al grid view. Vamos aquí, edit add columna, y vamos a agregar una columna que se llame eliminar. Y de header también que diga eliminar. Y el control va a ser de tipo checkbox. Entonces lo agregamos y cerramos. Ok, entonces ahora si nosotros hacemos play, vamos a poder ver esa columna y vamos a ver, tenemos eliminar, podemos eliminar una, dos y tenemos el botón eliminar que de momento no hace nada. Ok, entonces ahora lo que tenemos que hacer es eliminar, este botón eliminar,